Desde el principio de todo, antes de la luz, antes del tiempo, solo existía una voz capaz de crear universos con un susurro. Esta es la historia del origen, de la primera chispa, del primer aliento, del primer ser humano. Una historia marcada por la belleza del paraíso y por las elecciones que cambiaron el destino de la humanidad para siempre. Acompáñame en este viaje visual, donde la creación cobra vida y donde cada decisión revela el poder, la fragilidad y la esperanza del ser humano. Esto es Génesis como nunca lo has visto. En el principio, cuando todo era un vacío inmenso y silencioso, no existía ni la luz ni la oscuridad, ni el cielo ni la tierra. Solo había un abismo profundo, cubierto por aguas misteriosas, y un espíritu divino que se movía sobre ellas, con poder y propósito infinitos. Entonces, con una voz que resonó en la nada, Dios dijo: «Sea la luz». Y de repente, la luz brotó, brillante y cálida, separando la claridad de la oscuridad. Fue un espectáculo que ningún ojo había visto jamás. La primera chispa de existencia iluminando un universo recién nacido. Dios vio que la luz era buena y la llamó día. A la oscuridad la llamó noche. Así comenzaron los ciclos de tiempo. El primer amanecer, la primera noche. Y mientras la luz y la oscuridad bailaban su primer abrazo, Dios preparaba el escenario para la creación que aún estaba por venir. Pero esto era solo el inicio. La tierra, todavía sin forma, dormía bajo aguas turbulentas, esperando ser transformada por la palabra divina en algo maravilloso. Y en esa calma tensa, un misterio se cernía. Algo extraordinario estaba a punto de nacer en los días venideros. Dios alzó su mirada sobre las aguas y con un poder inmenso separó los mares del cielo. Arriba, las nubes se arremolinaron en un manto azul profundo. Abajo, las aguas se recogieron, dejando al descubierto la tierra firme, lista para ser moldeada. Sobre la tierra recién formada brotaron montañas orgullosas y valles profundos. Los ríos comenzaron a serpentear con fuerza y gracia, y los mares reflejaban los primeros rayos de luz, como espejos de un mundo que apenas empezaba a existir. Cada piedra, cada hoja invisible en la brisa, parecía susurrar: «Todo ha comenzado y será bueno». Dios, contemplando su obra, sonrió, y entonces decidió que la tierra no permanecería sola ni vacía. De su mano brotaron plantas y árboles, algunos frondosos y altos, otros delicados y pequeños, unos con flores de colores intensos, otros con frutos que prometían vida. La tierra se llenó de verde y de promesas, pero aún faltaba lo más sorprendente: los astros que iluminarían los cielos y marcarían los días y las noches, para que la creación tuviera ritmo y orden. Y mientras Dios preparaba el cielo estrellado y el sol radiante, un secreto latente se escondía entre la luz y la sombra, un misterio que algún día tocaría a la humanidad. Dios alzó su mano hacia el cielo y colocó luminarias para guiar el tiempo y dar brillo a la oscuridad. El sol, poderoso y dorado, reinando sobre el día; la luna, plateada y tranquila, marcando la noche; y miles de estrellas, centelleantes como un ejército de luces, cada una con su lugar exacto en el firmamento. El universo comenzaba a desplegar su armonía, y cada astro reflejaba la perfección del Creador. Luego, Dios volvió su mirada hacia las aguas y el cielo. Con un gesto lleno de fuerza y ternura, llenó los mares de criaturas de todo tipo: peces que nadaban velozmente, monstruos majestuosos que surcaban las profundidades y seres diminutos que brillaban bajo la luz. En el aire, aves de todos los colores alzaron el vuelo, cantando con alas que cortaban el viento. Cada criatura parecía un destello de alegría, celebrando la vida que Dios les había dado. Y mientras los mares rugían y los cielos se llenaban de aleteos y cantos, Dios vio que todo era bueno, pero aún faltaba lo más extraordinario, la obra culminante, aquella que compartiría la tierra y la gloria del mundo recién creado.
un misterio que cambiaría la historia para siempre. Entonces Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza». Con un suspiro de poder y amor, formó al primer hombre del polvo de la tierra y sopló en él un aliento de vida. Sus ojos se abrieron a un mundo recién nacido, y por primera vez, la creación pudo contemplarse a sí misma a través de un ser consciente: Adán. Dios lo colocó en un lugar extraordinario, el jardín del Edén, un paraíso donde ríos cristalinos serpenteaban entre flores de colores imposibles, árboles que ofrecían frutos deliciosos y criaturas de toda especie coexistían en armonía. Adán caminaba maravillado, tocando la hierba fresca, escuchando el canto de los pájaros y sintiendo la brisa perfumada del Edén. Pero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así, mientras la luz del día acariciaba los árboles y las sombras danzaban suavemente sobre la tierra, Dios creó a Eva, una compañera igual en belleza y espíritu, hecha de la esencia misma de Adán. Al encontrarse, sus miradas se cruzaron, y el primer vínculo humano nació en el corazón del paraíso. Juntos exploraban cada rincón del jardín, admirando la perfección de la creación, sin miedo, sin dolor, todavía. Pero un día, un secreto oculto entre los árboles cambiaría su existencia y pondría a prueba la armonía del mundo. En el corazón del jardín del Edén, entre ríos brillantes y árboles frondosos, había un árbol que sobresalía por su majestuosidad, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Su tronco era fuerte, y sus frutos brillaban con colores que parecía imposible que la naturaleza hubiera creado. Dios había advertido a Adán y Eva: «No coman de este árbol, porque el día que lo hagan, morirán». Por un tiempo, la advertencia permaneció en sus corazones y la armonía continuó. Pero el jardín, aunque perfecto, estaba lleno de misterios. Entre las sombras se movía una presencia astuta, observando con ojos llenos de engaño. La serpiente, la más sagaz de todas las criaturas, con un brillo inquietante en sus escamas. «¿Es cierto que no deben comer de ningún árbol del jardín?», susurró la serpiente, su voz dulce y peligrosa al mismo tiempo. Adán y Eva intercambiaron miradas, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. La serpiente sonrió con astucia, prometiendo secretos y sabiduría prohibida. Y así, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte del Edén, un susurro peligroso se deslizó entre los árboles, preparando el escenario para un acto que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. El día siguiente amaneció brillante y tranquilo, pero un aire de tensión se colaba entre las hojas del Edén. La serpiente, astuta y silenciosa, se acercó a Eva y dijo: «Coman del fruto, y sus ojos se abrirán, serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Eva dudó por un momento, recordando la advertencia de Dios, pero la curiosidad y la promesa de sabiduría se apoderaron de su corazón. Con cuidado, tomó un fruto del árbol prohibido y lo probó. Su sabor era dulce, distinto a todo lo que había conocido. Sus sentidos se agudizaron, y una nueva comprensión llenó su mente. Al ver esto, Adán también tomó del fruto y lo comió. De repente, la inocencia que los había protegido desapareció como niebla al sol. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de su desnudez. Sintieron vergüenza y miedo por primera vez. Se escondieron entre los árboles, temiendo enfrentarse a aquel que los había creado. Pero Dios, que todo lo ve, caminaba por el jardín al fresco de la tarde y llamó: «Adán, ¿dónde estás?». Y mientras la voz del Creador resonaba en el Edén, la humanidad enfrentaba por primera vez las consecuencias de la desobediencia, y un nuevo capítulo de sufrimiento, trabajo y esperanza se abría ante ellos. Dios miró a Adán y Eva, y su voz era firme pero llena de tristeza. ¿Han comido del árbol del que les prohibí comer? Adán, temblando, respondió: «La mujer que me diste me dio del fruto, y lo comí». Eva, con los ojos llenos de lágrimas, añadió: «La serpiente me engañó, y comí». Entonces, Dios pronunció las consecuencias de aquel acto de desobediencia. A la serpiente le dijo que se arrastraría por siempre,
y viviría enemistada con la humanidad. A Eva le anunció dolor en la maternidad y un deseo que se debatiría con la autoridad de su compañero. A Adán le declaró que la tierra le sería dura, que trabajaría con esfuerzo y sudor para obtener sustento, y que algún día volvería al polvo del que fue formado. Con un gesto solemne, Dios los expulsó del jardín del Edén, colocando querubines con espadas de fuego para marcar la frontera entre el paraíso perdido y el mundo que ahora debían habitar. Adán y Eva salieron del Edén con el corazón pesado, con la tristeza de lo perdido y la incertidumbre del futuro. Afuera, el mundo que hasta entonces solo habían admirado en su perfección, se tornaba salvaje y desafiante, lleno de retos y misterios que les enseñarían a sobrevivir y crecer. Después de dejar el Edén, Adán y Eva comenzaron su vida en un mundo nuevo, donde cada día era un desafío. La tierra, aunque fértil, requería trabajo, y cada fruto y cada cosecha exigían esfuerzo y paciencia. Aún así, su amor y esperanza los mantenían unidos, y pronto la familia creció con la llegada de sus hijos: Caín, fuerte y trabajador, y Abel, cuidadoso y piadoso. Con el tiempo, la necesidad de agradecer y honrar a Dios llevó a los hermanos a ofrecerles sacrificios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín llevó los frutos de la tierra. Dios miró los corazones de ambos y aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Esto llenó al mayor de celos y resentimiento, sentimientos que comenzaron a crecer como sombras silenciosas sobre su alma. El jardín había quedado atrás, pero las lecciones del paraíso seguían resonando. La obediencia, la humildad y la pureza del corazón eran valores que la humanidad debía aprender a proteger. Sin embargo, la envidia y la ira de Caín eran semillas peligrosas, listas para germinar en un futuro que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Un día, mientras los rayos del sol caían sobre los campos, Caín invitó a Abel a salir al campo con él. La tensión en su corazón se había convertido en un fuego que no podía contener. Celoso de la aceptación de Dios hacia su hermano, Caín planeaba un acto que marcaría la historia de la humanidad. «Vamos al campo», dijo Caín con voz tranquila, intentando ocultar la tormenta en su interior. Abel, confiado y bondadoso, lo siguió sin sospechar la oscuridad que lo acechaba. Allí, entre la hierba y los árboles, la tragedia se consumó. Caín atacó a su hermano, y el primer derramamiento de sangre humana tuvo lugar. El grito de Abel se elevó, triste y desgarrador, y el aire mismo pareció estremecerse ante la injusticia. Dios preguntó a Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?», respondió Caín con voz temblorosa y un corazón endurecido por la culpa. Pero Dios sabía todo, y la sentencia cayó. Caín sería un vagabundo en la tierra, marcado y apartado, para que su pecado fuera recordado, y para que la humanidad aprendiera la gravedad de la violencia y la desobediencia. Así, la sombra del mal comenzó a extenderse más allá del Edén, y la historia de los hombres se teñía de dolor, justicia y esperanza. A medida que los años pasaban, la humanidad comenzó a multiplicarse. Los hijos e hijas de Adán y Eva se extendieron por la tierra, formando familias y comunidades, y la vida seguía su curso bajo el sol y la luna que Dios había colocado desde el principio. Sin embargo, con la expansión de la humanidad, también crecían los conflictos. Algunos caminaban en rectitud y buscaban vivir según la voluntad de Dios, mientras que otros se dejaban llevar por la maldad y la violencia. Los corazones de los hombres se endurecían, y la tierra, que una vez había sido un paraíso perfecto, se llenaba de corrupción y tristeza. Dios, observando desde lo alto, vio que la maldad del hombre era grande y que toda inclinación de su corazón tendía hacia el mal. Su tristeza fue inmensa, porque la obra de sus manos estaba siendo manchada por la desobediencia y la violencia. Pero entre la multitud de hombres y mujeres, había uno que todavía caminaba en rectitud: Noé, un hombre justo y perfecto en su generación, que encontraba favor ante los ojos de Dios. Y así,
Mientras la corrupción avanzaba, la historia se preparaba para un acontecimiento que cambiaría la tierra por completo, un juicio divino como nunca antes se había visto, y una promesa de esperanza que nacería del desastre. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las historias que han marcado la fe y la humanidad. Si esta narración te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos los relatos más profundos y poderosos de la Biblia. Que la luz y la verdad te acompañen siempre. Hasta el próximo capítulo.